Amados amigos, hermanos, saludos, bendiciones. Gracias por acompañarnos una vez más en este su programa, El Doctor Anderson Habla. Yo soy el pastor Héctor Anderson de la iglesia La Voz de Patmos en el Bronx, Nueva York. Como siempre, contento y agradecido de Dios por la oportunidad de compartir con un pueblo unas palabras de predicción segura. Estamos realmente contentos de poder decirles que estamos arribando ya al final del libro de Apocalipsis, que con mucha dedicación y cuidado seleccionamos para compartir con ustedes. Creo que son unas profecías importantes y tienen que ver con las profecías de los últimos días. Y es por eso que es tan importante. Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos cómo la gente anda hablando del fin del tiempo, del fin de esta era o del fin del mundo, y el temor que tienen de hacer algunas cosas, tenemos que concluir que tenemos desconocimiento de la palabra de Dios, específicamente del libro de Apocalipsis. Y no estoy hablando aquí de personas que casualmente leen la palabra de Dios. Estoy hablando de ministros en los púlpitos, en la radio, en la televisión, que suponemos saben algo, pero están influenciando en la gente al desconocimiento de la palabra de Dios. Todavía tenemos oportunidad de comenzar a estudiar el libro desde el capítulo 1 y movernos hasta el final para darnos cuenta de lo que Dios tiene que decirnos en este tiempo tan peligroso de la era de la iglesia y también del mundo. Debemos conocer las profecías de los últimos tiempos y cómo se van a desarrollar los acontecimientos finales o específicamente el programa de Dios. Para no tener que seguir hablando de esto, porque a veces molesta a los demás o a los que tienen una opinión contraria, vamos a continuar donde nos quedamos la última vez en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, que dijimos que se divide en dos partes. Agotamos ya la primera parte y vamos a entrar en la segunda parte. La primera parte del versículo 1 hasta el 8 hablamos de cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, después, en el versículo 9, Juan comienza a describirnos la santa ciudad Jerusalén, la Jerusalén celestial. Y ahí es donde vamos a continuar. Ya vimos el programa de Dios en los primeros 8 versículos, pero antes de comentar lo que Juan nos dice a partir del versículo 9, yo quiero recordarles a ustedes una promesa que Dios, debo decir, Jesús le hizo a sus discípulos. Y debemos entender que esa promesa se extiende a todos los discípulos de Jesús, incluyéndonos a nosotros en este tiempo. Y esa promesa está justamente en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, los versículos del 1 al 3. Y dice de esta manera: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y nosotros podemos ver una tipología aquí de la manera en que se arreglaban los matrimonios en los días de Jesús. Y no vamos a entrar en ese detalle porque ya lo hemos comentado en varias ocasiones durante la exposición del libro. Pero sí vemos aquí que la iglesia es la novia, Jesús va a preparar lugar y una vez que el lugar esté dispuesto, entonces viene por la novia. Y ahí es donde él hace la promesa y dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y luego dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Él fue a preparar lugar, mansiones si se quiere, para nosotros, aquellos que creen en él. Y una vez que esto esté listo, él regresará para que donde él esté, nosotros también estemos. Y está hablando de ese lugar del que nos habla el capítulo 21 de Apocalipsis, de la gran ciudad celestial. ¿Y cómo es la ciudad? Nosotros especulamos cómo es la ciudad, pero el apóstol Pablo nos habla un poquito también de esa ciudad. Y las palabras del apóstol Pablo se encuentran en 1 Corintios 2, el capítulo 9. Escuchen ustedes cómo describe el apóstol Pablo esa ciudad. Él dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Estamos hablando de una ciudad hermosamente preciosa. Dice el apóstol Pablo, y tenemos que concluir aquí también, que el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de llegar al tercer cielo. O sea que él tiene autoridad visual para hablar de ese lugar. Y él dice cosas que ojo nunca ha visto, ni oído nunca han oído, ni han subido ni siquiera en el corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Lo que estamos entendiendo aquí es que aquellos que aman al Señor, dándole su corazón, recibiéndolo como Señor y Salvador, Dios ha ido a prepararle lugar. El problema con esto, amados hermanos, es que todo el que anda perdido en la muerte está apostando que está en el cielo, en ese lugar donde Jesús está preparando morada para los que le aman. Todo el que se muere va a terminar al cielo, amados hermanos, y no es así. Entiéndanlo de una vez y por todas, el cielo no es para todo el mundo. El que no creyó en él lo suficiente como para seguir sus pasos, no tiene entrada en ese lugar, y lo vamos a ver más adelante en la explicación del capítulo. Porque vamos a enlazar aquí ahora el capítulo 21 y el 22 para darle conclusión al libro de Apocalipsis. Y como ya dijimos, el capítulo está dividido en dos partes. Nosotros vamos a hablar hoy de la santa ciudad de Dios, la nueva Jerusalén celestial. Y yo les dije la semana pasada que se sentaran bien mientras describimos esa ciudad, no vaya a ser cosa que usted se caiga. Entonces,
Lo importante aquí es que vamos a describir aquella ciudad, la santa ciudad Jerusalén, no la ciudad de la que hablamos durante el milenio. Esa es otra ciudad, la Jerusalén celestial, la morada de todos aquellos que han servido al Señor con todos sus bienes, a todos los redimidos. Ahora, esa parte de la manera en que el libro divide la ciudad es que incluye la parte de afuera de la ciudad, el exterior. También nos habla del interior. Juan estuvo cerca, pudo ver el exterior de la ciudad, el interior de la ciudad, y hay también una invitación a Juan a conocer la ciudad. Por eso él puede hablar. En una de las visiones que tuvo el apóstol Juan, que describe en el capítulo 21, es una invitación a contemplar la ciudad. Y ahí vamos a hablar un poquito de la gloria de la ciudad, la luz de la ciudad, la dimensión de la ciudad, la medida de la ciudad. Vamos a hablar de los nuevos habitantes de la ciudad. ¿Quiénes serán esos nuevos habitantes? Vamos a hablar de la gloria y la belleza de la ciudad. Vamos a hablar del templo de la ciudad, porque Juan habla y menciona la palabra templo o tabernáculo. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar el acceso a la ciudad y vamos a hablar de los muros y las puertas de la ciudad. Cuando nosotros analizamos todo esto junto, es necesario entonces que prestemos atención porque cada detalle es importante. No es importante quizás para tu salvación, pero sí para motivarte a vivir para Cristo, porque tal vez no has tenido un buen hogar en este tiempo. Y esto podría venir como una buena manera de estimularte a la esperanza de vivir en el hogar que vamos a describir ahora mismo. Antes de hacerlo, vamos a ir entonces a Apocalipsis, el capítulo 21, y vamos a leer comenzando desde el versículo 9. Y luego vamos a ir palabra por palabra descifrando lo que Juan nos está mostrando con estas palabras. Dice así, comenzando del versículo 9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de la plaga, de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, es decir, la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía, escucha bien esta palabra, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor, es decir, el brillo del resplandor, era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. Es lo que nosotros conocemos, es un parecido al diamante, diáfana, es decir, transparente como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, es decir, al este, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Al occidente o al oeste, 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos o piedras de base. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, es decir, la ciudad era
cuadrada, y su longitud es igual a su altura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel, según las medidas humanas que el ángel estaba usando. Dice el versículo 18, el material de su muro era de jaspe, es decir, de diamante, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, o es decir, al vidrio pulido, al oro pulido. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, es decir, rubí, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el undécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Amados amigos, lo primero que Juan observa cuando es llevado en el Espíritu a un monte alto para ver la ciudad, él ve la parte exterior, la parte de afuera de la ciudad, y ve que la ciudad está descendiendo del cielo. Muchas personas tienen la idea equivocada de que los salvados vivirán su eternidad en el cielo, y no es así. Los redimidos de Dios estarán viviendo en esa ciudad que descenderá del cielo, y parece indicar que se asentará aquí en la tierra. Es decir, el propósito y el plan de Dios de tener una tierra habitada por el hombre desde el principio, cuando Adán cometió la desfachatez, volverá a su plan original. El hombre ya en un estado sin pecado, como Adán originalmente, volverá a vivir en esa tierra, dentro de esa ciudad. Luego el apóstol Juan describe el interior de la ciudad, que es lo que vamos a hacer hoy. Pero, amados hermanos, conforme a lo que hemos leído, debo decir claramente, como dijo el apóstol Pablo, es imposible imaginar la belleza de esta ciudad, porque muchas de las piedras que nosotros estamos viendo en este capítulo no las conocemos en cantidad. Un reloj con 2 o 3 rubíes, eso es todo lo que conocemos. Es muy difícil encontrar una gente que tenga la cantidad de diamante, del diamante que está hablando aquí. Conocemos un pedazo de diamante y eso cuesta un montón de dinero. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros, para sus hijos. Una ciudad extremadamente hermosa, según la descripción que nos da el apóstol Juan. Sin embargo, todo debe tomarse literalmente. No se permita incluir en su mente que eso es algo simbólico. No hay nada en la palabra de Dios que indique que esto que está diciendo el apóstol ahí en el capítulo 21 de Apocalipsis es simbólico. Todo es literal, como se presenta aquí. Y debemos tomarlo literalmente. Hemos venido diciendo un principio hermenéutico por mucho tiempo. Si
la palabra aguanta la literalidad, no hay que buscarle otro significado. Y ese es un principio hermenéutico. Y entonces, el apóstol Pablo, quizás que tuvo la oportunidad de conocer o ver un pedacito del cielo, tenía presente lo que era esa gran ciudad y pudo describir esto ahora. Ahora, lo primero que tenemos que analizar también es la invitación del ángel al apóstol Juan a conocer la ciudad. De otra manera, no la hubiera conocido si no le hacen esa invitación. Pero, aunque no tiene mucho que ver con profecías ni nada de eso, debo indicar aquí que habla del ángel, de uno de los ángeles que derramó las 7 copas. ¿Por qué hay que mencionar esto? Yo creo que la razón por la que se menciona esto es para indicar que no es un ángel cualquiera. Estamos hablando de uno de los ángeles que derramó una de las 7 copas de la plaga de la ira de Dios. Un ángel fuerte, un ángel poderoso, un ángel cercano a Dios. Invitó a Juan a conocer a esa ciudad. Y cuando el ángel pudo llevarse a Juan a ver la ciudad y le mostró y le dice la novia, la esposa del Cordero. Ahora, este ángel es el mismo que nosotros vimos en el capítulo 17, que le mostró a Juan la visión de la Babilonia, la ramera. Creo que dijimos en aquel entonces que él estaría mostrando la ciudad, la Jerusalén, a Juan. Ese podría ser el mismo ángel. Naturalmente no podemos probar eso, pero es uno de los 7 ángeles que en aquel entonces mostró a Juan la visión de la Babilonia, la ramera, y ahora está mostrando a Juan, ¿qué cosa? La Jerusalén celestial, la morada de Dios. Ahora sabemos que una ciudad no puede ser novia o esposa de nadie. Cuando hay una referencia de esa manera de la Babilonia, la esposa de la del anticristo, o más bien de la bestia, estamos diciendo que los habitantes de esa ciudad lo son. Y en este caso, hablando de esta santa ciudad, Jerusalén, como la novia o la esposa del Cordero, no es una referencia a la ciudad, sino una referencia a los habitantes de la ciudad. Entonces, mientras el ángel mostraba la ciudad, la novia del dragón, ahora muestra la ciudad, la santa Jerusalén, como la novia o la esposa del Cordero. Ojalá me hayan entendido. Entonces, gracias a este ángel que invita a Juan, podemos ahora entrar a esa ciudad para ver cómo es la ciudad conforme a la descripción que nos da el apóstol Juan en ese capítulo. Entonces, yo quiero ahora, antes de entrar a la ciudad, recordarles a todos que esta ciudad es el regalo de Dios para todos aquellos que confían en Él, que confían en la redención de Dios a través de la muerte de Jesucristo, la sangre vertida en la cruz de Jesucristo, derramada para nuestra salvación. Si tú no has hecho arreglos con Dios,
honestamente hablando, no creo que vayas a entrar a ese lugar. Y si estás pensando que mi mamá está allá, mi papá está allá, o cosas semejantes, tenemos que conocer lo que la palabra de Dios dice. Esa ciudad pertenece a los fieles de la familia de Dios. Él le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él está hablando con sus discípulos, aquellos que decidieron seguirles. Será un universo, una ciudad, un tiempo sin Satanás, como describimos. Satanás ha sido arrojado al infierno. Todos aquellos que fueron pecadores están ya en el infierno. Ahora Dios puede proveer toda la protección del mundo a aquellos que le sirven. Será hermosísima la ciudad, una ciudad de perla, la perla de Dios, el hogar eterno de todos los redimidos del Señor, tanto gentiles como judíos que creyeron en Él. Juan dice que vio descender la ciudad de Dios desde el cielo e inmediatamente presenta una descripción general de la nueva Jerusalén de Dios. Ahora, hay una característica que enfatiza el apóstol Juan allí, que es la gloria de Dios, es decir, la brillantez descomunal, formidable de la presencia de Dios. Dios está allí con aquellos que le sirvieron, con aquellos que le siguieron. Él va a morar con nosotros. Juan había experimentado esa gloria una vez cuando escribió describiendo a Dios sentado en su trono en los capítulos 4 y 5. Ya él había visto esa gloria. Ahora, el resplandor de la luz de la ciudad, según el apóstol Juan, es comparado con el brillo de una piedra preciosa semejante al jaspe o el diamante y clara como el cristal. Las calles de oro en su totalidad. Entonces, una piedra descrita aquí como jaspe, que significa piedra de varios colores. Es una piedra costosísima ahora mismo. Y esa es la piedra que va a manifestar la gloria de Dios. Si quieres entrar y vivir en ese lugar que Jesús está ahora preparando para aquellos que le aman, esta es tu oportunidad para decir: Señor, yo quiero ir a vivir en ese lugar. Tal vez ni siquiera estás viviendo cómodo en este tiempo, pero tú puedes y tienes la oportunidad de vivir en ese precioso lugar donde las calles serán de oro, el mar de cristal, porque en realidad no va a haber mar, y toda la brillantez, la preciosidad de esa ciudad. Tú tienes la oportunidad. Acércate a Cristo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.